Estamos con el doctor Alberto Aello Moreno, historiador, periodista consagrado, fue director del Nuevo Siglo y codirector también. Sí, yo en el siglo he tenido toda Sí. clase de cargos, ¿no? El Siglo se convirtió en una especie de escuela de periodismo. Álvaro Gómez fue el más grande inspirador de múltiples periodistas de todas las tendencias que pasaban por el siglo. Eso era una escuela de periodismo la mejor que ha habido en el país, Sí. ¿no? De toda variedad. Por ejemplo, había unos que eran en el tiempo importantísimos, pero habían estado en el siglo antes, en El Espectador, en todos los periódicos, porque él ante todo era periodista, él adoraba, sentía el periodismo, había hecho todas las actividades que se pueden hacer en el periódico. Entonces, una vez cuando alguien puso un titular en un periódico que decía, murió Avioneta, ¡Uy! falleció Avioneta, había puesto algo, fue a mirarlo y dijo, este sí no sirve para periodista, yo formo a todo, pero un tipo que pone ese titular si no lo puedo... No. ¿Cómo es eso? Estamos viviendo momentos muy tensos en Colombia. Mira, yo estuve con él en muchas oportunidades en política, pero la última fue cuando estábamos contra el régimen. Entonces, Sí. todos los días hablábamos, todos los días. Y él, las cosas que plantea ahí, no las plantea para un partido, no las plantea para una tendencia política, sino para una nación, con una altura increíble. Entonces, él había llegado a la conclusión de que el régimen que se ha formado en Colombia, que no era exactamente lo que se llama establecimiento, lo esclarece muy bien, estaba fragmentando, dividiendo, consumiendo las energías nacionales, acabando con el país, acabando con las doctrinas de los partidos políticos, porque esto se había vuelto un contubernio entre funcionarios, parlamentarios, elementos que habían torcido la Constitución del 91. Contratistas que se metieron en todo. Contratistas de todo, ¿no? Entonces, en la Constitución del 91 pues, se incorpora la elección de alcaldes, se incorpora la elección de gobernadores, se incorpora una serie de medidas que en su momento eran importantes, un plan nacional, la planeación, para que hubiera un plan nacional de desarrollo, todo eso. Se acaba con los auxilios parlamentarios y se traen los cupos indicativos. Uy. Y resulta que ese esfuerzo por limpiar la política que hizo Álvaro Gómez en esa constituyente, a la que él no fue el que la convocó. Él cuando se entera, habían pactado con el M-19, el presidente Gaviria, López y todo eso, la constitución, era una constituyente. Me acuerdo que yo escribí un artículo en El Tiempo que me ha pedido Hernando Santos. Sí, es que de eso quería preguntarle. El secretario general de esa constituyente era el doctor Jacobo Pérez Escobar, que vive. Como 98 años. 98 años. Es que yo vi el programa tuyo con él, muy bueno. Sí, entonces uno se pregunta, bueno, ¿a él por qué no lo dejaron entrar al recinto? Estuvimos aquí hace un momento con uno de los relatores, Fernando Barrero Chávez, que estuvo 150 días Sí. con sus noches pendiente de todo. Él obviamente pues conoce muchas cosas al interior de la misma, pero usted me tiene un secreto que yo quiero escucharlo de parte suya. Álvaro Gómez, ¿por qué firmó ese papel en blanco? ¿Qué pasó? Porque esto, dice Jacobo Pérez aquí, que esto es un papel firmado en blanco. Sí, eso. No, y en ese momento salió en la Sí. prensa que se había firmado en blanco, porque no lo tenía Jacobo Pérez Escobar y que no le había entregado. A mí me contó Carlos Lleras de la Fuente Sí. que él había conseguido que le aprobara un artículo. Sí. Pero ¿cómo era para que le aprobaran un artículo? Tenía uno que hablar con uno de los convencionistas y con el otro invitado a almorzar y tal. Y él a cambio decía que uno tenía que aprobar el de él. Por eso esa construcción es tan larga, porque el uno metió, por ejemplo,
el actual canciller metió un artículo sobre el Magdalena, metió una serie de cosas que... Horacio Serpa. No, sí, Horacio, pero también Leiva también estuvo en ese artículo. No, es que él era constituyente. Sí, y además, por ejemplo, que los de la televisión no los podían cambiar, ¿no? Cosas que normalmente no está en una constitución, pero bueno, esto la pusieron, y otro votaba porque él le apoyaba un artículo. Ese fue el sistema. Con excepción de algún artículo que promovió Álvaro, que promovió algún personaje importante, pero en general fue así. Inclusive hubo un amigo mío, Cajiao, ¿te acuerdas de él? Que fue el primer secretario, fue Cajiao. Y Cajiao se enfermó, él estaba en el salón ese que hay cerca del Tequendama, donde se reúnen los convencionistas, y eso era como en un sótano, y el aire acondicionado que había lo afectó y se murió. Nadie sabe que ese fue el héroe, el primer héroe que tuvo esa constitución, y el último fue él, ¿no? Gran persona. Álvaro Cajiao, creo que lo había puesto el doctor Gómez ahí. Entonces, el hecho es que Álvaro Gómez no participa en la convocatoria de la constituyente, ¿no? Él se encuentra con que la convocan Gaviria, el MS-UNED, Alfonso Ruiz Miquelsen y otros. Y yo escribo un artículo, que, como te digo, que me pide Hernando Santos, en contra de modificar la Constitución del 86, porque a mí me parecía que era un gran logro de la jurisprudencia colombiana, que había sido muy buena esa Constitución, todavía me sigue pareciendo. Y entonces Álvaro Gómez, me llamó Raimundo Miriana. No, mire, que el jefe quiere que hablemos tal. Entonces fuimos a almorzar los tres. Y me dijo, mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que has escrito ahí, yo puedo firmar ese artículo también, pero te quiero dar una información. Sí, doctor, ¿cuál? Esa constituyente ya la pactaron. Y si no, de pronto hasta me hacen la revolución allá. Mira esa frase. Y si él no hubiera estado, y se la hacen. Entonces, él fue ahí a pelear unos principios, a salvar algunas cosas, que fue lo que logró hacer. Pero él se dio cuenta que ya cuando la ponen en práctica, él lo que quería era limpiar la política, ahí quería contribuir a acabar un poco el régimen, por eso la planificación, por eso una serie de normas de ese tipo. Pero los tipos, en la primera elección, eligen gente muy buena, un Pardo Llada, aquí en Bogotá, el doctor Mocus, hay gente nueva, gente que no se conocía, gente con buenas intenciones, pero ya para la segunda tanda y la tercera se organizan todos, las viejas maquinarias políticas, sin importar los partidos ni nada, entonces a poner gobernador, a poner alcaldes, a tomarse todo, y el clientelismo, pero ya en la enésima potencia, se apodera del país. Es decir, o sea, lo que él llamaba el régimen, queda dueño del país. Inclusive hay una maniobra muy interesante, y es que al amigo Navarro, que era uno de los constituyentes más importantes ahí, se reúne con el doctor Alfonso Ruiz Miquelsen y con el presidente César Gaviria, y le dicen, hombre, vamos a hacer un arreglo político, ¿no? Y es que estos constituyentes no pueden ser candidatos en las siguientes elecciones. Pero no se preocupe, a usted le vamos a dar una lotería, se la dieron. Le vamos a dar el Ministerio de Salud, se lo dieron. Le vamos a dar una serie de consulados, una serie de cargos. A Navarro le dieron, el Ministerio de Salud. Todo eso se lo dieron. En cabeza de él. Claro, en cabeza del mismo, ¿no? Que él había ganado un cierto prestigio con su actitud de la constituyente. Pero entonces pactar eso, ¿para qué es lo que lo pactan? Para acabar con Álvaro Gómez. Porque con el impulso que llevaba Álvaro Gómez, si era candidato presidencial en la siguiente legislatura, él estaba elegido, porque en ese momento la gente de derecha, de izquierda, de centro, todo veía como que era el estadista. Pero en la política los efectos no son solamente inmediatos. A veces muchas medidas que toman, como pasa en economía, 10, 15 años después tiene efecto. En este caso, tuvo un efecto mucho más adelante. Y es que mientras le cierran el paso a un estadista, a un hombre que tenía en su mente todo el criterio de cómo se debía modernizar el país, cómo se debían modernizar las instituciones, cómo debíamos movilizar el desarrollo. Él era desarrollista, como lo llamaban, tratando de perjudicarlo con decirle desarrollista, cuando lo que había que hacer crecer la economía, avanzar, todas las cosas. Al prohibir que ninguno pueda ser elegido, queda por fuera de la política. Entonces se va al exterior. Regresa. Entonces, ocasionalmente, cuando
no podía dar las clases de él, nosotros hablábamos de historia, él sabía más de historia que cualquier académico de historia, ¿no? No era miembro de esas cosas porque no tenía tiempo para estudiar las cosas, pero era un versado en eso. Entonces, hablamos mucho del magnicidio de Sucre, por ejemplo, ¿no? Él había estudiado eso, había escrito sobre eso, y estaba seguro pues que ahí estaba pues la mano de Obando, la mano del régimen y todo eso. Sucre, su pariente. Sí, el mariscal Sucre, que lo van a asesinar, ¿por qué? Porque Bolívar en una carta le dice a Manuelita, Manuelita, necesito que me ayudes porque he decidido que mi sucesor sea Sucre. Entonces habla con los amigos, a ver qué darle un ambiente, pero claro, al hablar ella con los amigos también se enteran los enemigos, ¿no? Obvio. Y entonces, fuera de eso, para colmo de males, Sucre estaba en la gloria porque acá él derrota una invasión peruana que hay acá en Colombia, en la Portete de Tarqui, derrota a la MAL, derrota a todos los personajes más importantes, a Gamarra. El problema con Gamarra era grave porque las malas lenguas allá en Lima, que son terribles como en todas las ciudades hispánicas, decían que Bolívar había enamorado a la mujer de Gamarra. Lo que sí se sabe y se dice, ¿no?, es que Y no. Manuelita llegó un día a Palacio y ella tenía que darse a conocer que llegaba para poder pasar ante la guardia, ¿no? Pero ese día como que el guardia se estaba distraído, siguió derecho y Bolívar por los taconazos se dio cuenta que era ella. Entonces le alcanzó a decir a la amiga con que estaba, ella alcanzó a saltar de la cama y se llevó la ropa y tal para cambiarse en otro lado y se le quedó un zarcillo. Ese zarcillo quedó en la almohada y era un zarcillo de diamantes que no lo tenía cualquiera. Una mujer muy elegante y bella. Entonces Manuelita cuando entra, irrumpe ahí, ve el zarcillo y se va para controlar. Por única vez en su vida le arañó la cara. Bolívar. Y Bolívar tenía que al día siguiente instalar el Congreso, no lo pudo instalar, ella le hizo las curaciones y tal, pero son las heridas del amor que deja el amor, a veces deja heridas terribles. Y grandes. Y grandes, grandes. Bolívar era Bueno, cosa seria. Bolívar la amaba, es decir, Bolívar había jurado no volverse a casar, Sí. entonces era acordado que eran amantes, ¿no? Y se amaban y eso, y toda la correspondencia está, y toda la vida de ellos está. En ese momento era un acto también de cierto valor porque había mucha censura religiosa, mucha censura social, entonces no era fácil tampoco, ¿no? Y la gente dice que no respeta a sus líderes, pero se mete en la vida privada de los líderes. Entonces la gente quiere saber todo lo que pasa en la vida íntima del líder. Entonces obviamente lo que pasaba con Bolívar estaba en la Cancillería de Londres, en la Cancillería de París, en Washington, ¿no? Entonces es una cosa tremenda. Bolívar fue traicionado. La noche septembrina es algo que... Bueno, ahí es cuando uno ve algo que yo con Álvaro no tuve oportunidad, con el doctor Álvaro no tuve oportunidad de verlo. Me di cuenta después que ese régimen de que él hablaba Sí. ya se establece en los tiempos de Santander, porque mientras Bolívar estaba en Lima, entonces Santander le da a su compañera la concesión de las minas de sal, que es una cosa que no es normal, que era la cosa más, la fuente de ingresos más importante que había acá, ¿no? Le da a una serie de amigos de él, los Arrula, de personajes como estos, todos, que vayan allá, bueno, ya sea, pero eso ya sea, tenía también la aprobación de Bolívar, que vayan a Londres a tratar de conseguir un empréstito, porque después de las guerras los países quedan quebrados, entonces necesitábamos plata para funcionar. Y estos Arrubla y los Montoyas son denunciados con Santander de que se han ganado unos pesitos ahí en esos préstamos. Entonces Santander se indigna y dice que me investigue el Congreso, y era el que manejaba el Congreso, ¿no? Tanto que una votación secreta sabía cuántos votos se habían producido, ¿no? Eso no lo digo yo, eso lo dice nada menos que Oleri, ¿no? Y cuenta Oleri ahí en ese mismo libro cómo los secretarios del Senado, que eran unos personajes de muy poco dinero, terminan ricos, y uno de ellos, el albacea, es una rubla en el testamento, ¿no? O sea que los compraron para eso. Entonces, ¿esto por qué pasa? No es que necesariamente Santander hubiera querido que haya un régimen ni nada, sino que también la política queda nexos, queda amistades, queda tributos, y se establece un régimen de componendas a través del cual
por medio del Congreso, frenan a Bolívar. Que Bolívar había logrado una excepción, un artículo excepcional en la cuestión de Cúcuta, por medio del cual podía dirigir tropas en el exterior. Pero ya cuando está en el exterior, el Congreso dice que no puede dirigirlas. Entonces le toca a Bolívar darle el mando a Sucre, que por fortuna era un hombre que estaba con él, que estaban identificados. Pero de toda su confianza. De toda su confianza. Bueno. Pero él quería tener la gloria de dar las batallas, Bolívar, porque Bolívar ante todo le amaba era la gloria. Entonces, inclusive, a pesar de que le da el mando a Sucre, a veces le da celos con Sucre, pero en el fondo es cuando asesinan a Sucre, cuando gana Ayacucho Sucre, escribe un opúsculo que es el más grande elogio que se le ha hecho a Sucre. Pero fuera de eso, cuenta Neri, que estando en Cúcuta, cuando el Congreso de Cúcuta, llegó Sucre en un caballo que tenía problemas de corcovado, algunas cosas. ¿Quién es ese mal jinete? Pensando que era un mal jinete. Le digo, no, ese general que vaya. Era de 21 años, Sucre, ganados todos, primero en la Academia Militar, en ingeniero militar, y segundo en la guerra a muerte en Venezuela. Sí. Entonces le dice Bolívar, mire, ese es Antonio José de Sucre, es el único de todos que tiene la inteligencia de Ordaneta, la habilidad de Santander, la cosa de Anzoátegui, que quizás algún día me rivalice en la gloria. Y no era conocido aquí todavía Sucre, pero Sucre había llevado las armas y había hecho la incautación de todos los bienes y de toda la comida en las zonas del llano y llevaba las armas para la batalla de Boyacá, la gran compra del ejército, y había traído la Legión Británica por el Orinoco, que fue la que fue decisiva en todas las jornadas. Entonces Sucre era un militar clásico y ya Bolívar se había dado cuenta de una cosa, que ahí se ve el talento de él también, que la guerra que venía ya no era una guerra de guerrillas, sino en el sur del país era contra ejércitos de verdad, contra virreyes, contra ejércitos muy organizados, contra el general, los generales que dirigían las fuerzas del Perú, entonces sabía que era Sucre el que lo podía salvar en eso, ¿no? Las Ibáñez. Las Ibáñez eran unas mujeres muy bonitas, muy agradables, su padre era monárquico, Sucre salió con ellas, Oleri también, eran amigos, y cuando Bolívar era muy amigo de ellas, cuando Bolívar se entera que el padre está preso por allá en Mompox, por realista, se va a caballo hasta Mompox y ordena que lo liberen, que era el padre de sus amigas. Y una de las primeras cosas que hace cuando llega a Bogotá es regalarles una casa de su fortuna personal, ¿no? Eran mujeres distinguidas, valiosas, que en ese caos, como eran monárquicas, Muy distinguidas. se habían venido. Sí, pero no era, la gente ha tratado de crear, de que eran las mujeres fáciles, no. Por ejemplo, la que se casa con Florentino González, que era la que Bolívar vivía enamorado de ella, que había estado enamorado Plaza de ella, tiene 3, 4 amores importantes nada más, pero se casa con este y es fiel toda su vida a él. La que sí sufrió mucho fue la que vivía con Santander, porque Santander, después de vivir 15 años con ella, se casa con otra que era muy rica, tenía tierras y tal, y la deja. Eso sí fue una cosa dura, ¿no? Pero ella tuvo su concesión de las salinas de Zipaquirá y fue una mujer muy respetada. Y ella le salva la vida un día a Márquez. Y fue Márquez a hablar con ella. El episodio del balcón. Del balcón. Y ella cuenta, ella misma, que ella tuvo que jalar de la levita de Santander, del saco que le llevaba puesto, para que no tirara por el balcón a Márquez. Una escena de celos, pero posiblemente por este frío Bogotá, Santander tomaba también esos traguitos, a veces estaría un poquito acalorado. Y Márquez salvó, pero eso le costó a Santander muy caro ese lío, porque Márquez le gana la convención, termina siendo elegido presidente, pero por sus méritos, ¿no? Entonces, y Márquez, que era de origen liberal, porque los Bartolinas eran casi todos de origen liberal, hasta Ospina había sido liberal. Después va a ser conservador. Doctor Alberto, la próxima vez hablamos de el libro. Sí, el libro de Bolívar y Manuelita, que es lo que sus cartas. Que yo quiero. Sí, además quiero obsequiártelo, porque es que no tengo sino un ejemplar, entonces se lo quiero dar. Un príncipe. Bueno, muy Muchas agradable, gracias. ha sido un placer No, inmenso qué delicia esto. estar acá.